water. It's not an easy skill to learn. I've been practicing it for many years. Estamos aquí con la primera persona, con Rebecca Poison, que ahora va a presentarse un poquito y vamos a empezar con las preguntas. Yo soy Rebecca Poison, @Rebecca Poison en Instagram o @PoisonBodyPiercing. Empecé a tatuar en concreto en el año 2016, sin saber lo que estaba haciendo, sin ningún tipo de conocimiento. Y luego en 2017 empezaban mis prácticas universitarias y tuve la gran suerte de cruzarme, entre otras personas, con José, que me permitió trabajar primero con mis prácticas universitarias en su estudio, y quiero creer que lo hice tan bien y fui tan maja que al final me dejaron quedarme allí trabajando una vez acabé mis prácticas. Entonces podría decir que trabajando oficialmente llevo desde 2017, ya practicando un poco más 2018 podríamos decir, entonces creo que esos son como unos 7 años, 6 años, no sé, 8, nunca llevo bien la cuenta. Y nada, yo decidí dedicarme a tatuar, pues un poco como por donde me llevó la vida, porque yo siempre quise dedicarme a hacer cosas más artísticas. De pequeña quería desarrollar videojuegos, me gustaba mucho el tema de diseñar personajes, pero en cuanto vi que las matemáticas no eran mi fuerte lo descarté, porque el tema de informática y programación, al tener que saber un poco de eso, pues lo deseché completamente. Luego mi padre tenía una empresa de imagen y sonido y solo por facilitarme un poco las cosas decidí que quería estudiar eso. Esa empresa no existe a día de hoy, así que estoy contenta de no haber decidido estudiar eso. Entonces como que fui eligiendo una cosa y luego la otra, me salían ideas que al final se iban desechando por cosas de la vida misma, y decidí en mi año de nini, antes de empezar a estudiar a la universidad, que tampoco trabajé, decidí que iba a dedicarme al tatu y estudié Bellas Artes para enfocarme un poco más en ese camino. Vale, y a día de hoy que tatúas y haces piercing, como has dicho al principio, ¿por qué sigues llevando las dos cosas? ¿Por qué te sigues dedicando a las dos? ¿O por qué empezaste y has seguido tatuando, no te has quedado con una de las dos cosas? A ver, en su momento, cuando empecé, primero siendo como aprendiz de tatu y luego se me dio la oportunidad de hacer piercings, en un primer momento fue una decisión, iba a decir puramente económica, pero no es del todo cierto, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema de los piercing. Vale, por ahí va. Porque desde, yo que sé, adolescencia, tanto en la ESO como luego en bachillerato, acababa siendo yo la amiga que perforaba al resto de amigos, ya sea con agujas de coser que quemaba con un mechero como para intentar esterilizar, o porque en su momento tenía una pareja que yo no sé por qué tenía catéteres, y claro, tener catéteres y unas pinzas y unas manos y una mente loca, pues te lleva por ahí. Daba que muchos de tus amigos quisiesen, yo qué sé, hacer un poco ese tipo de locuras, y yo me prestaba porque no me daba ni grima, ni mal rollo, ni nada. De hecho, como que me molaba. O sea, yo me veía capaz, con cero conocimientos, de ir y atravesarles cualquier zona del cartílago de la oreja. En su caso hice un medusa en un coche, yo qué sé, cosas locas que no tenía que haber hecho, pero bueno, ya con 17 años como que no te rige mucho la cabeza. Entonces, cuando tuve la oportunidad que me la disteis, me gustó porque era aprender de manera real una cosa que yo había hecho sin tener dos dedos de frente, y luego aparte en ese momento pues también me venía muy bien el dinerillo porque estaba empezando a trabajar, tenía 0 clientes, y pues si podía ganar 50 euros ese mes por hacer un poquito más, desde luego que no desaproveché la oportunidad.
Y a día de hoy no me he decidido porque tengo demasiado cariño a las dos cosas. O sea, cada una me suple una cosa diferente. Porque el tatu, desde mi punto de vista, es más artístico, tiene mucha técnica, pero me supone... Poder o sea, expresarte más artísticamente. claro, me puedo expresar más artísticamente. También si me toca un tatu, pues los típicos, ¿no? Pequeñitos, de línea fina, que en un primer vistazo puedes ver si la has cagado o no. Para mí eso me supone como un reto técnico que me gusta muchísimo. Pero en el caso de los piercing, artísticamente no hay nada, salvo que alguien tenga buen gusto y tengas el placer de poner una joya bonita y hacer una buena foto. Pero es más la técnica en el momento. O sea, son como mini retos. En plan, no lo puedo hacer mal porque sé cómo se hace bien. Entonces hay... Bueno, en el mundo ideal, utópico, hay un intento. La verdad es que no. Pero si desde ese primer intento lo puedes hacer todo perfecto y luego ver la evolución es como muy satisfactorio. Vale. Y por llevarlo un poco a lo más mental, cuando tienes que afrontar un tatu, digamos pequeño para poder comparar, o un piercing, mentalmente, ¿es el mismo proceso para ti? No. ¿O hay algo que te cueste más o más preparación, aunque ya lleves tiempo y lo hagas de una forma más automática? Porque al final, pues a día de hoy ya cuando se tatúa o se hace un piercing es más automático, a lo mejor comparando con el principio, mentalmente, ¿qué diferencias notabas? ¿O qué te costaba más? ¿Hablamos del De pasado piercing, hasta ahora sí, o actualidad? O sea, primero comparar el piercing, el hacer un piercing con hacer un tatuaje sencillo, y ahora ya hablamos de lo que te costaba al principio y lo que te cuesta ahora. A ver, yo creo antes un piercing siempre lo he visto como un poco, aunque es una técnica agresiva para el cuerpo, siempre me ha dado menos yuyu en el sentido de la permanencia en el tiempo. Porque que un piercing te salga mal, ya sea que a ti te salga mal o que por factores externos no se llegue a curar bien porque o la persona no se termina de hacer o no es el momento para ese cuerpo en concreto, sí que es verdad que la marca, hablando de marcas, ¿no? Me parece que es bastante más llevadero a un tatu mal hecho. No hablo de riesgos, porque considero que un piercing tiene más riesgos que un tatu mal hecho en cuanto a salud. Pero, claro, como yo desde joven empecé primero por los piercing, a mí tener una marca de un piercing, pues bueno, podría preferir no tenerla. Pero un tatu mal hecho, que una persona deposita en ti la confianza para una cosa que en teoría no se va a quitar, que no tiene por qué tener la opción de darse el láser, a mí me imponía muchísimo. De hecho, al principio me ponía... O sea, al principio, con las dos cosas, me ponía siempre muy nerviosa porque sentía mucho la responsabilidad, tanto de tatu como de piercing. Luego se me fue pasando con el tiempo. Pero en cuanto a la diferencia mental, sería un poco esa, tanto antes como ahora, porque que yo un piercing ahora salga mal, pues me fastidia, porque tengo todas las herramientas para que todo salga bien y poder trasladárselo al cliente y que él pues haga su parte en casa. Pero claro, un tatu siempre puede estar el riesgo de que, yo qué sé, te dé un calambre o se te enganche el plastiquito de la máquina con el otro plastiquito que tienes puesto en el este y te dé un tirón que tú no esperas, que la persona tosa, que tú digas, vale, esto va a una profundidad y a una velocidad y de repente, joder, yo qué sé, se te va un micro pelinchín. Es algo que está hecho a mano, que es artesano y siempre puede haber... Exacto, siempre está el riesgo. Yo se lo he comentado eso a muchísima gente. Yo no soy un robot. Yo te agradezco mucho la confianza, pero espero no tener que hablar contigo acerca de un posible fallo que he cometido, que sí que yo me he visto en la situación de cometer fallos que la persona no ha visto y para mí ha sido un martirio, porque eso lo llevo fatal. Claro, al final tu día a día, quitando los piercings, es el mundo del tatu, entonces siempre vas a tener un ojo más crítico
más analítico que un cliente que a lo mejor no está tan acostumbrado. Aparte de que tú estás el tiempo que tardes centrado en esa pieza, con lo cual cualquier cosa siempre la vas a ver mucho más que un cliente, a no ser que estés tatuando a un tatuador o un artista que se vaya a fijar a lo mejor más. Pero sí, entiendo que esa presión y que siempre el profesional va a ver más fallos que un cliente. Eso está más que demostrado. No, desde luego, y trabajando de las dos cosas, ya yo siendo consciente de cómo yo lo veo. Me preocupa menos un piercing mal hecho. Perdón. Dependiendo de qué zona, porque un piercing mal hecho en alguna zona, un grado más, un grado menos, tú te puedes juzgar y decir, no ha quedado todo lo perpendicular que yo quisiese, pero va a curar. Y la persona no lo va a saber nunca. No hablo en ningún caso de hacer un piercing y que tenga que ser 90 grados y esté a 45 grados y sepas que eso no va a curar ni de broma. Sí, hablo de pequeñas mini cosas técnicas, pero es que una pequeña cosa técnica de un tatú se puede ver. Y puedes ver la cara de la persona diciendo, esto no es claro, en plan, no es lo mismo. Vale, y la diferencia, hablando ya solo de tatú, la carga mental tuya o la presión que tú tienes ahora comparada con, no te voy a hablar al principio porque no tiene nada que ver, sino cuando ya llevabas un tiempo empezás a tener cierta práctica comparado con la presión mental que tienes a día de hoy de hacer un tatu. Al final yo repito mucho que la práctica pues acaba haciendo la maestría. Entonces, esa práctica, ¿cómo te ha afectado a tu carga mental a la hora de hacer un tatuaje? Pues yo ahora vivo muy tranquila, la verdad. O sea, no tiene nada que ver la Rebeca del 2017-2018, que todavía a mediados del 2018 seguía en según qué tatus, qué zonas, poniéndose nerviosa y siendo consciente de la responsabilidad. Ahora no. Yo ahora vivo muy tranquila. De hecho, yo ahora si cometo un fallo me pilla un poco como de improviso, porque ya vas como que tú crees que lo tienes controlado y de repente la persona tose. Entonces, aunque yo siempre estoy consciente de que esos factores pueden ocurrir, confío mucho en mis habilidades y, o sea, yo no pienso cuando hago un tatu, seguro que me sale mal, o a ver si voy a cometer un fallo. Voy bastante tranquila, la verdad. Claro, al final ganas esa confianza, esa autoconfianza a base de que lo has hecho 200.000 veces, con lo cual, digamos que técnicamente, aunque siempre puede haber cosas externas como lo que dices, pues un espasmo del cliente, por ejemplo. O uno tuyo, que no te esperas. Pero sí que cambia mucho a base de, al final tatuar es una habilidad, que se obtiene el grado de maestría a base de repetición. Entonces esa carga mental, sobre todo en algo que es para toda la vida en principio sobre otra persona, entiendo que como cualquier habilidad desaparece o baja a ciertos niveles mínimos. Exacto, se reduce al mínimo, pero también tienes que ser consciente, o sea, igual que tú confías en tus habilidades, saber en las cosas que no puedes hacer. O sea, yo cuando me han pedido algún estilo en concreto que yo ni he practicado ni tengo interés porque no es lo que me entusiasma, yo directamente lo he derivado. O sea, muy pocas veces me he planteado hacer cosas que no he hecho, ya no por... O sea, como por miedo, en plan, esto me están pidiendo algo que no he hecho ni me he planteado, pero ahí está la opción de creo que puedo hacerlo porque se parece un poco a como todas las cosas que estoy haciendo, lo voy a estudiar un poquito una semana antes a ver cómo puedo sacarlo adelante, o no me lo han pedido nunca y no tengo ni papa. Entonces directamente yo no quiero saber nada porque prefiero que te lo haga otra persona a vivir yo sabiendo que te echo un cagarro. Sí, esa mala experiencia. Ahora vamos a hablar de los momentos así un poco más desafiantes, o que hayas tenido algún problema técnico o con el cliente o lo que sea. Cuéntame algún momento de crisis mentalmente, ¿cómo te ha afectado? O cómo lo has gestionado. A ver, es que se me han ocurrido varias cosas y según ibas hablando, diferentes
momentos en concreto. Hubo una cosa, iba a decir una etapa, pero fue una situación en concreto que le hice a una madre y a una hija el mismo mandala. A la hija en el brazo y a la madre como encima del talón. Ya pillaba pierna, no había zona escabrosa ni nada. Y tiempo después la madre me escribió la hija porque a la madre le había curado raro el tatu y cuando yo lo vi... O sea, me mandaron primero una foto por Instagram y luego vinieron en persona y... De la foto que yo vi, que me dio un infarto absoluto, a también luego verlo en persona que dije, vale, no está tan mal como en la foto, pero aún así, ¿qué ha pasado? O sea, eso será como una de las mayores incógnitas que he vivido, porque, o sea, cuando tú haces un tatu y el resultado no es el que esperas, yo siempre voy un poco a la foto del tatu recién hecho, sin editar, en plan, a ver si hay algún fantasma por algún lado, o en esa zona hice una herida y no me di cuenta, un poco Sí, para como... buscar una razón. Para analizar. No hubo posibilidad de analizar en ese punto, en esa foto en concreto. Entonces es como que ya contaba un poco factores, a lo mejor de la piel de esa persona que ni ella ni yo conocíamos ni podíamos evitar de alguna manera. El tema es que el tatu curó como no con fantasma, Que es una infiltración. que no es una, que es una de filtración tinta. que se ve sombreado, donde la línea o el relleno, pues como más expandido, más allá del límite donde tú has tatuado. Era como si se hubiese filtrado, pero en plan acuarela. Como si hubiese veladuras. Como si hubiese una parte de la tinta que tú la vieses y te das la sensación que podías pelar esa zona del tatu. Como, sí, como con medio grietecitas, unas zonas más claras, más oscuras, pero no ensombreado. Entonces, o sea, fue una cosa que yo no he vuelto a ver, no supe cómo un poco reaccionar con la mujer. Yo en ese caso lo que ofrezco es, te ayudo si quieres con el láser, te lo tapo con otra cosa, algo, ¿no? Para que haya un punto intermedio, ya que lo que yo he hecho en un primer momento ha fallado, que era lo que tú querías, intentar ayudarte un poco. Entonces, enfrentarlo fue mucho trabajo emocional, mucho trabajo intenso de, primero, Ahí es donde aceptación de la situación, de que le has hecho eso a una persona, o sea, que no es, has hecho eso, le has hecho un tatu, que el resultado ha sido para nada el esperado, sorpresa para las dos partes. La otra persona también, muchas veces su reacción te puede ayudar a ti a aceptarlo y a llevarlo mejor o peor. En concreto la señora, no recuerdo cómo reaccionó, pero creo que fue no quiero saber nada, en plan, me voy y no vuelvo a aparecer nunca más. Que aún así te deja como agridulce, porque no se enfadó conmigo, ni me echó la bronca, ni nada, pero aún así se fue en plan... No, si no te vuelvo a ver, mejor. Entonces, pues eso, hubo una temporada que lo pasé bastante mal, estuve mucho tiempo pensando en ese tatu y al final pues lo que puedes hacer es intentar pulir más tu técnica y tener mucho más cuidado con la piel de personas de esa franja de edad en esas zonas o en general. Claro, es que el mundo del tatu, que entiendo que el piercing no tanto, al final tiene una carga mental que como le estás haciendo algo en teoría de por vida a un cliente, a un lienzo vivo, que encima hay cosas que tú no puedes, pues que no sabes cómo van a pasar porque están fuera de tu nivel de donde puedes controlar. Entiendo que esa carga mental a todo tatuador de que estás haciendo algo que en principio no tiene remedio, aunque todo tiene remedio, casi todo, pues es una carga grande. Al principio te pesa más, lógicamente, y según vas mejorando tu habilidad a base de repetición, pues va bajando esa presión. Entonces supongo que eso te pasaría hace tiempo y ahora pues lo gestionarías diferente. Ahora la última cosa que me ha pasado, medio parecida, es ir a tatuarle a una clienta los nombres de sus hijos. Un nombre que yo no había ni escuchado ni leído, al pasarlo yo para imprimir los tamaños y la tipografía, cambiar dos consonantes de lado,
enseñárselo, que ella no se diese cuenta en ese momento. Yo, por supuesto, como fui yo la que se equivocó al ponerlo, yo no me di cuenta, yo estaba bien escrito porque ese nombre no sabía que existía. Que el tatu quedase increíble, en una zona muy complicada, con línea muy fina, aquí como en la clavícula, súper bonito, súper elegante, y que el día siguiente me mandase un audio diciéndome que el nombre estaba mal. Y yo... Vale, y en ese caso, que sí que es fallo tuyo totalmente dentro de tu responsabilidad como profesional, ¿qué diferencia? Sobre todo yo intento llevármelo a lo mental, que es más de lo que hablamos aquí en el canal. ¿Cómo lo has gestionado? ¿Qué pensamientos? ¿Cómo has avanzado en todo ese proceso mental? Pues ¿Sí a has ver, avanzado? he avanzado, porque al principio, y también cuando tú no te trabajas mucho interiormente, tú coges la vara de fustigar y te dices de todo. Pero yo ahora, y ya habiéndome trabajado interiormente y ya estando bastantes años tatuando, es primero como el shock inicial, en plan. Además, a mí siempre cuando me equivoco, me pongo nerviosa, siempre me da por reírme. Entonces, claro, a mí me dijo eso la señora y yo estaba en casa en plan, no, en plan, ¿qué me estás contando? Claro, es que no te lo... No, claro, En plan, no puede ser. en plan, no puede ser. Y entonces yo siempre voy primero, ¿quién ha generado el fallo? Entonces leo la conversación, veo lo que yo he puesto y digo, vale, efectivamente la señora me dijo bien claro cuál era el nombre, pero yo decidí, subconscientemente, pues lo escribí, bueno. Entonces, primero, disculparme muchísimo con esa persona porque le he hecho un tatu muy bonito que no se va a quedar así de bonito porque tenemos que solucionarlo. Que se puede quedar bonito igual, pero es que el primer intento es el mejor, el que tienes toda la piel libre para el tatuaje y vas y haces y hasta luego. Entonces me disculpé muchísimo con ella, obviamente le dije de solucionarlo. Ella, he de decir que estoy súper agradecida porque se lo tomó súper bien. Ella no estaba preocupada en absoluto y decía que si incluso se quedaba así, que no pasaba nada. Le cambiaba el nombre al niño. Desde luego. Pero claro, o sea, yo, a ver, como que no pasa. O sea, pasar, pasa. Sí. Otra cosa es que yo te agradezco un montón que no te estés enfadando conmigo y te lo estés tomando así porque a mí me lo hace todo muchísimo más llevadero. Que ella lo gestionó también bien, pero claro, ella... eso no quita... Claro, o sea, había algo que había ahí que solucionar. Me vino muy bien como ella lo gestionó emocionalmente porque a mí me ayudó también a estar un poquito más relajada. Que yo igualmente se lo agradecí un montón que se lo tomase de esa forma y yo le dije, mira, lo arreglamos porque... O sea, como que lo vi fácil. Dije, vale, hay que cambiarle estas dos consonantes. Como que el tatu también, las consonantes y las vocales, como que también tenían como un aspecto diferente si lo hubiésemos hecho aposta. Entonces podía forzar un poquito, hacerlas todas las consonantes como en mayúscula, las vocales en minúscula, como con filigranas para un poco... Sí, que técnicamente... Claro, que técnicamente parecía incluso que desde un momento cero estaba hecho aposta así. Desde luego con coste cero, o sea, no iba a dejar que pusiese ningún euro después de equivocarme. Y además ella me dijo, bueno, mira, pues para arreglarlo vamos a aprovechar porque yo quiero hacerme unos destellitos por aquí cerca y lo arreglamos ese día. Y dije, estupendo. Y todas las veces que me preguntó cuánto es, yo le dije que nada, o sea, que no te voy a cobrar nada. Que me parece genial que te quieras hacer los destellos nuevos, pero yo mi forma de... Vamos a intentar un poco compensar este fallo que ha sido totalmente mío y que yo, o sea, que no lo negaba ni nada. Es como, me he equivocado. ¿Cómo te puedo ayudar? Pues aparte de arreglándolo un poco, pues económicamente, un poco, en plan, también como manera también mía de agradecimiento y que no montase un cirio y que fuese todo más o menos llevadero. Y que aunque hubiese montado un cirio, tampoco se me habría ocurrido cobrarla después de haberme equivocado con el nombre de su hija, en concreto. Vale, y por ir terminando, ¿qué habilidad mental o qué rasgo mental o como quieras llamarlo, espiritual o lo que sea, crees que puede ser más importante para este trabajo de la tatuar? aceptación. La aceptación con uno mismo es, desde mi punto de vista, es primordial. Primero, estar abierto porque, o sea, estar abierto mentalmente
a descubrir que eres un humano, no un robot que lo hace todo perfecto. Cuando yo empecé a trabajar con vosotros y a mí me corregían los dibujos, yo recuerdo, o sea, yo sentirme como muchas veces que me enfadaba, en plan, pero ¿por qué me estás diciendo esto? En plan, no entiendo por qué esto vale y esto no vale. Es un golpe al ego total. Claro, tú vienes, exacto, tu ego, que yo no sé por qué, que no he sido la única a la que le ha pasado, porque tengo compañeros que también venían pensando lo mismo. ¿Por qué tú crees que tienes que saber dibujar de cero un caballo sin ninguna referencia? ¿Cuántos caballos has dibujado? 4. En toda tu vida ese caballo va a ser amorfo. Cógete una imagen y aprende. Y entonces había como muchos pasos que el ego decía, no, es que yo he estudiado Bellas Artes, yo tengo que saber hacer esto. Aunque no lo he dibujado nunca. Y pues, la primera vez te pica, la segunda te vuelve a picar, y hasta que no hay un momento en el que tú dices... Es la forma de aprender. Claro, a ver, por favor, acepta que no tienes por qué saberlo todo, acepta que aunque tú te hayas esforzado al 100% en ese dibujo, no tiene por qué estar bien hecho. O sea, es un trabajo que para mí requiere autocrítica constante, y ya no porque si tú no tienes compañeros y tú ves lo tuyo, sí te puedes juzgar más o menos, ya no juzgar, sino, bueno, esto no me he esforzado mucho, esto no me ha salido muy bien, pero si tienes ojos desde fuera que lo ven, al ego te va a picar más, te va incluso como a permitir mucha mayor evolución personal, que tú tengas como encasillado como tú te ves trabajando y lo que tú sientes, y que venga alguien y te diga, eso es una mierda. Y tú, ¿cómo que eso es una mierda? Es una mierda por esto, por esto, por esto. Y tú pensabas que era fantástico y te ha dicho ya 4 o 5 cosas que dices, lo peor es que tienes razón, y ahí claro. es trabajar más. Claro, ahí sobre todo cuando ya no entra en gustos personales, sino que, pues es que esta perspectiva está mal, que es una crítica constructiva, no vaya mierda de dibujo, o vaya mierda de tatu, da igual, el reconocer, pues tienes razón, claro, ahí es cuando viene lo crítico, porque al final si yo te digo, a mí esto no me gusta por mis gustos personales, pues tú puedes decir, bueno, como es mi diseño, mi tatu, mi dibujo, lo que sea, pues ahí ya es diferente, pero cuando yo te digo, a este caballo le falta una pata, que sí o sí... O tiene 2 patas izquierdas en vez de Claro. una de cada. Bueno, las patas izquierdas tienen todos, pero... Delanteras y traseras. Sí, sí. Pero, vale, o sea que tú te quedarías con esa autocrítica o esa aceptación para Sí. ir mejorando al final. Sí, no, desde luego aceptar ya no en general las críticas, sino es aceptarte a ti, porque mientras te van a ir enseñando y tú vas a ir aprendiendo, el problema siempre es la percepción que tú tienes de ti sobre cómo tú tienes que hacer las cosas, el que tienes que saber un conocimiento o una técnica en concreto que no lo has aprendido, y en tu cabeza no, es que yo lo hago bien y yo lo hago así y esto es lo que yo sé, cuando no tiene nada que ver contigo. Es como el pensar, pues eso, es como la gente que se piensa que no se equivoca nunca. Pues a lo mejor, yo qué sé, mirar un poquito más allá y ser consciente de que eres un humano y que no tienes que hacer las cosas bien y que te puedes equivocar y puedes fallar y que puedes seguir adelante, y que no, es que soy incapaz de reconocer un error porque mi ego no me lo permite, ¿no? Es como si la he cagado y vamos a solucionarlo. A ir avanzando. A ver, al final es la única forma de mejorar. Cuando tú... Las personas que rápido te dicen lo de ya lo sé, yo ya lo sé, al final eso es un claro distintivo de gente que no va a progresar, porque no quiere avanzar, no acepta ayudas desde fuera. Sobre todo en un ambiente, pues como tú dices, de otros compañeros que lo único que quieren es ayudarte a mejorar. Otra cosa es que alguien, pues una crítica destructiva de vaya mierda, sin aportar absolutamente nada más, pues tampoco sirve de nada. Y aún así eso también tendría que ser una cosa, trabajar en tu interior, porque tú tienes que ser consciente de cuando alguien te dice, mira, esto no está bien, y tú no mentirte a ti mismo en plan, vale, es verdad, no está bien porque no sé hacerlo, voy a intentar hacerlo mejor. Y otra cosa es tú hacer algo y que venga alguien y que te diga esto es una mierda porque a él no le mola, no porque esté mal hecho, y tú ser capaz de decir, vale, o sea, claro, a mí me mola, y que eso no te afecte y no te hunda, en plan, Sí, no, es que que mi compañero... opinión también. Exacto, que es pues eso, cómo tú te ves a ti, cómo
crees que te ven los demás. Es como un trabajo que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo a desarrollarme en un montón de cosas que se pueden extrapolar a Sí, muchos afuera aspectos esta vida laboral. de la vida. Claro. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. Este ha sido el primer capítulo de esta nueva serie, hablando con tatuadores, intentando ver esa parte más mental, más de desarrollo dentro de un mundo artístico. Y espero que os haya gustado la charla. Dejaré por aquí en la descripción los perfiles de Poison y nos vemos en los próximos vídeos de YouTube. Chao, chao.